Cuando ocurrió el terremoto, sufrí una fractura en la columna mientras intentaba rescatar a mi hermana. Después de eso, ella me engañó. Yo, con mis fondos médicos, compré una casa para ella y mi case con estilo con mi primer amor mientras tanto, debido a la falta de dinero no pude recibir el tratamiento necesario y quedé paralizado permanentemente. De repente me desperté y encontré. Yo mismo volví al momento exacto en que ocurrió el terremoto por primera vez. Esta vez decidí ignorar a mi hermana. Por favor, pide ayuda y ayuda la escena solo. Mi primer amor insistió en que tu hermana todavía está atrapado dentro. Salvala o serás egoísta en respuesta. Empuj. El hacia la estructura que se derrumba seguro iris el desinteresado sigu adelante y se unjero replique mi sobresalt. Mi despert con las luces parpadeantes y me di cuenta de que me habían dado una segunda oportunidad. El entorno reflejaba mi interior. La vida era perfecta. Mis padres estaban fuera y solo nos dejaron a mi hermana y a mí en casa. De la nada el terremoto golpeó instintivamente me dirigí a la puerta que se encuentra en el tercer piso que ofrecía una ruta de escape decente, pero en mi vida pasada volví para salvar mi vida. Hermana lograr sacarla ejerciendo todas mis fuerzas para asegurarla. Seguridad justo cuando nos acercábamos a la salida del edificio se produjo una réplica. Mi hermana me empujó a un lado y corrió hacia adelante. Tropis y cae. Luego intent levantarme para escapar, pero la puerta cedió. Las rocas y el marco de la puerta se estrellaron contra mi espalda aislándonos de la zona de desastre. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo para rescatarme. Sobreviví, pero con una fractura grave en la columna que requirió cirugía me había creído que sobrevivir a un desastre me traería fortuna, pero en cambio me encontré con una operación engañosa. Novio y una hermana que se apoderaron de todos mis bienes, incluso mis padres que regresaron de fuera de la ciudad desestimaron mi situación. Diciendo, olvídalo, no tenemos esa cantidad de dinero, trait de defenderme. Pero mis ahorros de $50,000 fueron considerados necesarios para la boda de mi hermana por mis padres. Yo estás en esta condición. ¿Quieres que perdamos todo y por consiguiente a mi hermana a quien había salvado? Mi case con mi novio usando el dinero destinado a salvar mi vida, dejándome paralizada debido a la incapacidad de pagarlo. Tratamiento reviviendo la experiencia no dudé en salir de la casa ali. No tenía sentido discutir los lazos familiares con quienes me explotaban, mi novio vivía en la unidad adyacente una vez que yo era afuera, a salvo, lo note buscando nerviosamente a su alrededor. Parecía relajarse al verme, pero puso frenético cuando mi hermana no estaba detrás de mí. ¿Dónde está Sarah? Quedó claro que Michael y Sarah había estado involucrado a mis espaldas en mi vida anterior, algo de lo que no me había dado cuenta antes, me perplejo que Michael se agitó y me gritó, ignorando el hecho de que acababa de escapar de una situación cercana a la muerte. Hermana Sarah Emily, ¿eres una hermana de verdad? Saliste corriendo sola durante el terremoto abandonando a tu propia hermana dicen los desastres revelan la verdadera naturaleza humana cerca una pareja estaba discutiendo por divorcio su marido tan pronto como comenzó el terremoto y la esposa declaró que casarse contigo era el peor destino que quiero. Divorcio verdaderamente egoísta la multitud volvió sus miradas críticas hacia mí. Se supone que son gemelas hoy en día no puedes confiar en los maridos o incluso en las hermanas mayores, tan egoísta es mi hija de 3 años. El niño fue el único que mostró un interés genuino. Escuchar todas las voces acusadoras me provocó un escalofrío en la espalda. En una vida anterior, cuando quedé paralizado mientras salvaba a alguien y me enfrenta la traición de todos, nadie me apoyó. En esta vida otra vez me di cuenta de que necesitaba cortar lazos con mi desalmada familia que se alimentaba de mí sin embargo. Me niego a dejar que estas personas ignorantes me etiqueten de egoísta. Emily, date prisa y salva a tu hermana.
Iris egoísta es I no lo haces. Agar el brazo de Michael y lo empuj hacia el edificio en ruinas. Si no fuera por ti, no lo habría sabido. Sara estaba en casa dispuesta a todo. Normalmente sale a beber por la noche. Michael, como hombre, iris rápido, ¿puedes salvar a mi hermana? Por favor, te lo ruego, sí, iris el héroe imaginario, sigue adelante, Michael. Se resiste a entrar, pero influenciado por las miradas de aprobación de los demás, entró casi de inmediato. El edificio se derrumbó al escuchar los jadios, sonre sutilmente si le gustaba tanto mi hermana. Él puede unirse ella adentro después de que la réplica disminuya, los bomberos y los perros de búsqueda llegaron rápidamente. Michael y Sara fueron encontrados cerca de la entrada y tardaron menos de media hora en rescatarlos. Sin embargo, la cara de Sara estaba arenada en varios lugares y ambas piernas estaban rotas a la altura de las rodillas. Las heridas de Michael reflejaba los de mi vida pasada, mi paliz y grite. Sara. Michael seguí la ambulancia hasta el hospital y llamó a mis padres. Sara es la que está herida. Respondí con suavidad. En mi vida anterior mis padres eran indiferentes a mis heridas y me trataban con delicadeza. Yo como es ni siquiera fuera su hijo y tú no soy tan malo que mamá lo perdió. ¿Por qué estás bien mientras Sara está gravemente herida? Emily, ¿hiciste esto a propósito? Nunca has sido una buena niña, no debería. He dejado a Sara sola contigo, ella se enfureció. El nudo apretado en mi corazón se rompió. Dicen que ningún padre no ama a su hijo, pero aquí estaba yo, interrumpí irritado. Sara necesita dinero para cirugía, envíenlo. Más de 100.000. ¿Dónde está tu dinero? Se supone que iris su hermana colg sin dudarlo en mi vida anterior. No fue suficiente que usara el dinero que tanto me costó ganar para ayudar a mi hermana, quien luego me robó a mi marido. 15 minutos después, el dinero fue transferido a mi cuenta viendo el mensaje del depósito de $200 $1,000. Me hizo llorar en mi vida pasada cuando necesitaba desesperadamente dinero para una cirugía y mis padres insistieron en que no me lo hicieran. Ninguno ahora sin siquiera saber el alcance de las heridas de su hija menor. Se apresuraron a enviar más de $200,000 y quedó claro quiénes eran realmente. Me preocupo por limpiarme las lágrimas y rápidamente comprar un boleto de tren de alta velocidad a la ciudad vecina en mi vida anterior. Había logrado ahorrar $500,000 al dirigir una pequeña empresa porque sabían que tenía dinero y probablemente vendría. Vuelvo por más esta vez, incluso si tuviera que regalarlo todo, no les dejaría tener en un solo $1 después de que lo consiguiera de forma segura. Al transferir el dinero a otra cuenta, me apresura a regresar. Para entonces, la cirugía de Sara también había sido completada. ¿Cómo está mi hermana? No hay mucho de que preocuparse, respondió el médico ajustándose. Sus gafas me mordí la lengua para reprimir una sonrisa. El pie derecho del paciente estaba aplastada por una piedra es irreparabilisimos todo lo que pudimos con su pie derecho no pude esperar y corrí a la sala para verla ver la pierna derecha de Emily terminando en un muñón me hizo sonreír. ¿Quién dice que los cielos no están mirando? El karma ha llegado, ¿no es así? Con muchas súplicas, Michael y Sara fueron colocados en el misma habitación de hospital, uno sin pie derecho y el otro necesitando una cirugía extensa por una columna rota. Realmente eran adecuados. Además, había visto a la madre de Michael una vez en mi vida anterior. Era bastante dominante con su hijo. Estaba herida y no había manera de que no viniera. La habitación del hospital estaba destinada a volverse animada esa tarde. Los padres se apresuraron a regresar. Sara todavía estaba bajo anestesia y no se había despertado. Mi preciosa hija. ¿Cómo pudiste sufrir tanto, Emily? ¿Qué clase de hermana eres desde la infancia? ¿Cómo he podido
Te ensin que es mejor que te lastimes antes que dejar que algo le pase a tu hermana. Mire, eso es exactamente lo que hice en mi vida pasada y lo que recibí a cambio mi explotaron. Dejando morir sin poder hacer nada viéndolos reganarme tan vigorosamente que me arranqué. La manta de cera mi mamá se congeló por un momento y luego se quedó sin aliento cera. ¿Qué pasó? A tu pai verla temblar me hizo sentir on más frío por dentro ella nunca realmente. Le faltaba la capacidad de amar, simplemente no me amaba, su pai derecho estaba aplastado y no se pudo salvar como él. Las palabras cayeron, mi madre me lanzó una mano, pero lastima que di un paso atrás y ella. Extrañado, ¿cómo te atreves a esquivarlo? Mi papa frunció el seno y se arremangó, listo para unirse. Había presenciado esta escena demasiadas veces en los 365 días que había estado. Golpeé alrededor de 300 veces, Sera cometió errors y a mí también me golpearon como ejemplo, pero ahora me negaba a soportarlo pasivamente. Mayer a la enfermera. Estación afuera y la hice cenas para que se acercara cuando entró la enfermera. Asentí con la cabeza hacia mis padres y dije, adelante, la desafío. Ahora intenta golpearme con una enfermera preparada para curarme. La enfermera frunció el seno y les dio a mis padres una mirada diferente. ¿Qué haces? Creo que lo estás haciendo, ella pidió parar, no escuchar sus tonterías. Murmuró bajando las manos avergonzada la enfermera les lanzó una mirada fulminante con toda esa energía cuidens. Su hija en lugar de causar más problemas mis padres necesitaban estos médicos y enfermeras para mantener a su hija al vivir para que no se atrevieran a discutir más después de que la enfermera dejó a mis padres en silencio. Me amenazaste, ¿por qué estás ahí parado? Devuélveme el dinero que te transferimos hace un momento. Oh, te envy. Devuélvanos $50,000. Eso es todo. ¿Por qué están ahí parados? Devuelvan el dinero. Te lo acabo de transferir. Oh, les envy de vuelta $50,000. Eso es todo lo que te dimos. $200,000 y solo enviaste $50,000 me en koji de hombres débilmente. La inocencia no es todo lo que hace falta para la vida de tu hija. Los hospitales seguro que drenan el dinero. Rápido, me quid con $80,000 y me amenazaron con revisar el extracto bancario. Pero antes de que pudieran hacerlo, otro grito dramático resonó desde la puerta de Michael. Pobre muchacho sonre su mamá llegó justo a tiempo ahora en lugar de revisar el banco. Las declaraciones que tratan sobre ella y agitarían a mis padres. Michael yacía ali vendado por todas partes, sobre su madre. Corrió llorando y luchando por colocar sus manos. ¿Qué le pasó a mi hijo y por qué? Él está en muy mal estado. Emily, dime cómo sucedió esto sin saber la situación. Mis padres observaron la conmoción con indiferencia. Suspira suavemente y comienza a hablar. Michael es el salvador de mi hermana. Ella había escapado pero regresó para salvar a Sara cuando vio que ella todavía estaba adentro. Desafortunadamente había un réplica. Mis padres, que hacía unos momentos estaban divertidos, de repente dejaron de sonreír. La madre de Michael se congeló y luego le dio una bofetada. Sus muslos gimiendo, oh Dios mío, Michigan buen hijo terminó así salvando a tu hija. ¿Dónde está el doctor? Que alguien me diga. ¿Qué le pasa a Michael ahora mismo? Mis padres querían regañarme pero estaban demasiado preocupados por la conmoción en el bar de Michael. Ledo atrayó a un periodista cuando six la camarami sangre hervió de emoción si de jolo explotar de jolo. Mundo mira lo que pasó aquí quería ver hasta donde llegarían mis queridos padres por su preciosa hija la mamá de Michael. Yo estaba siendo entrevistado ali mientras todos estaban distraídos me escabulí para traer de vuelta al Dr. Michael. Mamá aún no había comprendido la verdadera condición de su hijo. Cuando regresó, una multitud se había reunido alrededor de la habitación del hospital. ¿Qué están haciendo todos aquí?
El paciente necesita descansar. Por orden del médico, la mayoría de la gente comenzó a dispersarse. La madre de Michael, que cantaba entre lágrimas las hazañas heroicas de su hijo, se detuvo cuando vio al médico. Fue como así. Encontré un médico de lifeline. ¿Cómo está mi hijo? ¿Por qué está envuelto en tantas vendas? Tienes que hacer todo lo que puedas. Puedes salvarlo. Y es un héroe. Mientras tanto, mis padres estaban cerca y parecían avestruces enterrando sus cabezas en él. Arena después de todo su hija fue la que salvó el doctor frunció ligeramente el seno. Michael tiene la columna vertebral aplastada por una roca y necesita cirugía urgent. Los costos de la cirugía y los gastos de recuperación son significativos. Necesita reunir el dinero rápidamente. La madre de Michael dudó. Temblando, somos solo una familia rural normal. ¿De dónde sacaríamos esa cantidad de dinero? Al escuchar esto, mis padres rápidamente me llevó a un lado en silencio y me advirtió que no dijera nada, pero después de un momento de silencio, el médico dijo, ¿no se ha enterado? Lastimado salvando a alguien tal vez intenta contactar a la familia de la persona que salvó la mamá de Michael inmediatamente se giró para mirar. Sentí que mis padres se ponían rígidos, la habitación era ruidosa y el médico ya no estaba. Permitir entrevistas con los medios después de que todos abandonaron la sala se convirtió en una situación inquietante. Silencio la mamá de Michael nos miró como si quisiera devorar a toda nuestra familia. Pero mis padres mantuvieron la cabeza baja y actuaron como si no estuvieran familiarizados. Después de 2 minutos de esto, la madre de Michael se acercó y me miró fijamente. Hermana, el médico dijo que su hija no está muy herida, solo perdió un pie, se rió amargamente se mi hijo. No había arriesgado su vida, quien sabe si su hija estaría viva. Mi madre intentó hablar, pero fue cortada. ¿Escuchaste lo que dijo el médico? Mi hijo salvó la vida de tu hija. Le debo ayuda con los gastos médicos comenzando por transferir $5,000 a mi cuenta. Mis padres inicialmente parecieron culpable pero en el momento en que escucharon $50,000 y negaron es la vida de su hijo. Qué valioso pedir $50,000. Eso es indignante, argumentó mi padre. Cuando mi hija vio esto ya era demasiado tarde. Su hijo apenas entró antes de que el edificio se derrumbara. No lo hizo. Salvala, bloqueó el camino. Si no hubiera entrado corriendo de repente, quien sabe, mi hija podría haber estado bien, yo no lo estaba. Me sorprendió la lógica absurda de mis padres. Me trataron de la misma manera en mi vida anterior cuando estuve enfermo en cama. Mamá lo dio hacer sopa de pollo preparada durante horas mientras yo solo recibía papilla y verduras encurtidas, a las que se quejaba. El médico me habló de las dificultades, alegando que les estaba causando problemas y rechazó la sopa más tarde mientras agonizaba. El espíritu flotaba sobre ella observándole intentar cerrar mis ojos a la fuerza. Tú elegiste esto. Estar inquieto, ¿quién es ese para ti? Estás maldito desde el principio, mi Sara era. Siempre tuve suerte de que ella hubiera escapado sin ti. Incluso me abofetó las mejillas con ira. No pude hablar en ese momento. Pero la mamá de Michael seguro que tenía un don con las palabras. ¿De qué estás hablando? Mucha gente vio a mi hijo corriendo para salvarte. Hija con una madre como tú, no me extraña que tu hija se comporte así. La madre de Michael declaró: me voy a quedar aquí hasta que no arregles ese tema del dinero. Mi hijo es mi vida y si no puede encontrar la paz, tú tampoco la encontrarás al principio. Sus padres se burlaban de ella, burlándose de ella como una mujer rural, ruidosa y sin educación. ¿Qué podría hacer una persona así? Una señora de pueblo pequeño lo hace aquí, pero finalmente entró en pánico al no poder reunir el dinero. La madre de Michael comenzó a hacerles la vida difícil. Interrumpió la toma de medicamentos de Sara y trató de interrumpirla. Ella en todos los sentidos fue implacable. Después de 2 días mis padres estaban agotado mientras fingía preocuparme, pero en secreto disfrutaba del caos. Tuve que turnarme para vigilar por miedo a que ella se colara. Después de 2 días estaban visiblemente desgastados y luego Sara se recuperó por completo. Conciencia, mis padres temieron molestarla y dudaron en decirle que había perdido un pie, pero la mamá de Michael lo puso
todo lo que has pasado. Cuando esté mejor, cuidaré de Michael incluso si mi hermana es su novia ella. Fue malcriada desde la infancia. No le hagas caso, dijo Sara cortésmente ya. No estoy contenta con mi comportamiento reciente. La madre de Michael me puso los ojos en blanco. Mi hijo tiene mala suerte de tener una novia como tú. Yo intervine y luego rompimos. No hubo oportunidad. Sara permaneció despierta por más tiempo. La situación de Michael no se podía ocultar. 2 días después, Michael se despertó y se dio cuenta de que podría estar paralizado. Espetó: necesitas conseguirme dinero para el tratamiento ahora, mamá. Soy tu único hijo. Solo tengo 25 años. No puedo estar postrado en cama para siempre, escuchando. Sonreí. Es cierto que nadie puede comprender realmente cómo se siente otra persona cuando ocurrió mi propio accidente. Tenía solo 24 años. Yo también no tuve más opción que esperar la muerte. Tan pronto como Michael dijo esto, su madre le dio un puñetazo en la cara a mi madre. ¿Escuchaste? Quédate prisa y dame el dinero para la cirugía de mi hijo. Es nuestro único hijo, no importa lo cruel que seas, no puedes dejarlo. Nuestra familia se extingue. ¿Puedes? Sara miró a su alrededor completamente confundida. Las manos de mi madre. En sus caderas respondió sin dinero: solo una vida vive o muere. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si seamos realistas, si no fuera por tu hijo, mi hija no habría perdido su pie. Mi papá le dio un codazo fuerte a mi mamá. Pero ya era demasiado tarde. Sara se esforzó por sentarse. Mamá, ¿qué quieres decir con que le pasó a mi pie? Oh no, cariño, yo solo estaba bromeando. La mamá de Michael se rió entre dientes. Karma Sarah Tyro Vaseline. Detrás de las sábanas. Su tobillo estaba vendado y no había nada debajo. ¿Dónde está mamá? Mi pie. Lo que paso. Sara lloró, rompiendo el corazón de Michael. Todo lo que él. Lo único que podía hacer era quedarme allí ansioso. No puedo seguir, mamá. Hermana, ¿por qué no me llevaste contigo cuando te fuiste a una llamada y nada de esto hubiera pasado? Todos voltearon a mirarme, ojos llenos de ira y disgusto. Ambas familias parecían desear que yo estuviera muerto para pagar por este desastre, pero no. Voy a vivir bien y echar gasolina a este fuego. Alimenté una mirada de impotencia. Sara, sales a menudo bebiendo y solo volví al día siguiente. ¿Cómo se suponía que ibas a ver si estabas en casa? Te llamé varias veces antes. Dejándote no respondiste, así que me fui por mi cuenta tan pronto como dije eso de Michael. La cara cambió. Sara miró de reojo a Michael y luego se puso furiosa. ¿Quién dices que sea? Mamá bebedora, sabes que nunca me quedo fuera toda la noche, ¿verdad? Desafortunadamente mi mamá. No entendí la indirecta de Sara. Es todo culpa de tu hermana. ¿Cómo no se dio cuenta de que llegaste a casa esa noche jugando al víctima? Salí corriendo con lágrimas ojos y encontré un lugar tranquilo para hacer una llamada. Es este reportero Daniel, tengo una grabación. Para ti usé el trabajo como excusa y pasé 2 días sin estrés en un hotel. El hospital probablemente todavía estaba en caos. 2 días después llegué temprano. Casualmente sacaron a Michael para unas pruebas y escuché a Sara y a nuestros padres hablando. Mamá, ¿de verdad estás hablando? No le iba a dar el dinero a Michael. Pero Michael me salvó. Mis padres se mantuvieron firmes y no dijeron nada. Niña tonta, ¿sabes cuánto pide su madre? Necesitamos ahorrar nuestro dinero para tu Dawi. ¿Qué hará así? Darlo a una mujer es su fortaleza después de matrimonio. Al escuchar que era para su propio interés, Sara inmediatamente se quedó en silencio justo cuando estaba a punto de entrar. Miró a nuestros padres, mamá y papá. Mi hermana no gana mucho dinero con su negocio. Los tres intercambiaron una mirada y sonrieron juntos. El dinero no cuenta como dinero, el mío es solo para tapar sus agujeros y drenarlo. Bajé los ojos, dejé escapar una risa fría. Y sin cambiar mi expresión se veían culpables. Mi mamá chasqueó la lengua con fastidio. No. Sabes que debes tocar antes de entrar. Mi papá frunció el ceño y le dio un codazo. Luego, sorprendentemente, me entregó una manzana. Adivina, fue la primera vez que Sara, mientras crecía, comía algo que estaba perfectamente servido. En mi caso, tuve que conformarme con los restos secos o los podridos que ignoré. La manzana y se sentó luciendo preocupada. Por alguna razón a mi mamá nunca la agradé, ni siquiera necesitar mi ayuda no la detuvo. De regañar a tu hermana no está bien y estás de mal humor. ¿Qué pasa? Pones esa cara todos los días. Alguien podría pensar. Te estamos maltratando. Sara me miró y trató de hacerse amiga mía. Hermana, ¿qué pasa? Te fuiste por 2 días mientras yo estaba en el hospital. Algo pasa. No te enojes con mamá. Ella simplemente está agotada estos días. Mira, mi querida hermana siempre se las arregla.
Para echarme la culpa en pocas palabras, esta vez seguí el juego suspirando de nuevo. ¿Qué pasa? Simplemente suéltalo. Tal vez nuestro terremoto familiar se debe a que sigues. Suspirando lo poco que corté a mi mamá tratando de mirar con lágrimas en los ojos, mi negocio es. En problemas lo que los tres me miraron, porque los ojos y en sincronía si no hubiera. Escuché su conversación antes. Podría haber pensado que estaban realmente preocupados. ¿Qué hiciste? Mi mamá me empujó. Yo en el hombro te dijimos que trabajaras en ese trabajo, en lugar de eso tuviste que perder el tiempo con tus empresas, ahora mira él. La familia no puede contar contigo para nada. Si no tienes dinero, sal de aquí. No tenemos vivienda. Gorrones finalmente las palabras que había estado esperando, puse una mirada desconsolada. Mamá, no renegarías de tu hija solo porque no tengo dinero, ¿verdad? Perdí a mi mamá, que seguía maldiciéndome, ignorando los intentos de papá y Sara de calmarla. ¿Por qué volver si estás en la ruina? Aléjate de nosotros. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Sorprendentemente no sentí tristeza, solo alivio. Había sido una semana después del accidente de Michael. Su madre debe estar perdiendo la paciencia. Al día siguiente, Internet se inundó con una grabación. El mismo que le había enviado al periodista. Las palabras irrazonables de mi madre se volvieron virales. Sin dinero, solo una vida, vivir o morir. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y seamos. Real, si no fuera por tu hijo, mi hija no hubiera perdido el pie navegando por los comentarios usando mascarilla. Me encontré riendo tan fuerte que casi lloré. Algunas personas eran despiadadas. ¿Por qué esta anciana no? Simplemente vete, si todos fueran como tú no quedaría gente decente. Otra agregó, la gente buena muere joven, pero los malvados viven para siempre. ¿Por qué no vas y tomas el lugar de tu hijo? Me sorprendió el nivel de crueldad de mi madre. Era una maestra de escuela primaria jubilada y a pesar de su edad, todavía navegaba por la web. Temía que pudiera encontrarse con estos duros comentarios. Esa tarde comenzaron a aparecer numerosos videos en línea. Algunas personas compasivas visitaron. En los videos del hospital parecía como si les hubieran metido los teléfonos a mis padres y a Sara en la cara. En serio, dime, ámalo o déjalo, la vida de tu hija es preciosa. Pero otros, las vidas no son tuyas. Eres un maestro para la generación futura. ¿Es eso una broma? Sara, ¿estás de acuerdo con tu mamá, la heroína? La cama allí se lastimó al salvarte después de todo. La cara de Sara se puso roja en el video y no pudo responder. Mientras tanto, la madre de Michael lloraba y condenaba públicamente a mi familia por sus terribles acciones. Esta situación era demasiado. Fue abrumador para mis padres manejarlo. Al día siguiente fui de incógnito al hospital para presenciar el espectáculo que estaba viendo. Sorprendido al llegar a la entrada, un bien intencionado había colocado allí 3 coronas funerarias con el nombre de mis padres y los nombres de Sara. Bajé mi sombrero silenciosamente y me apresuré a entrar. Tan pronto como entré al pasillo, escuché una conmoción. Sorprendentemente, incluso Sara y Michael estaban discutiendo. Si no pagan la cirugía, no esperen más tratamiento. La mamá de Michael gritó y luego destrozó las 4 drogas que Sara necesitaba e incluso lo transmitió en vivo. Mi mamá se puso furiosa. Y comencé a luchar con ella. Por tu culpa perdí mi trabajo. Estuve 5 años fuera. Desde el retiro todo es culpa tuya y ahora quieres acosar a mi hija, te llevaré conmigo. Empezaron tirándose del pelo mutuamente. Mi madre, que una vez se enorgullecía de ser culta, se había convertido en una peleadora. Mi padre intentó para intervenir, pero terminó uniéndose a la pelea. Sara y Michael se quedaron en la cama gritándose el uno al otro. Si hubieras sabido tú, la familia era así, no te habría salvado. Michael dijo que ni siquiera eres tan bueno como el pulgar de mi hermana. Sara respondió que tenía más energía y estaba lanzando manzanas. Con frustración la pelea se intensificó, arrastrando incluso al hospital. Personal en él. Marqué silenciosamente el 9911. Hola oficial, hay una pelea. En el hospital están atacando al personal. El caos era tan severo que ninguna familia podía manejarlo sola. Si no se llega a un acuerdo, es necesaria la intervención de la policía. La acción legal podría ser la única solución con tantos. La gente que observaba a la policía prometió compartir el resultado final. Recordé de mi vida pasada que la cirugía costó alrededor de 600.000 entre 1000 y 1000. Mis padres podrían haber ahorrado lo suficiente después de considerarlo. Se escabulló de vuelta a casa. La madre de Michael había descubierto cómo hacerse la víctima en línea y comenzó a recaudar dinero a través de
Transmisión. Michael no pudo esperar más antes de acostarse. Esa noche Michael me llamó, su voz era temblorosa. Emily, tú no me has visitado en mucho tiempo. ¿Crees que ahora soy inútil y planeas dejarme? Te extraño. Este lío entre nuestros. Las familias no se tratan de ti. Casi le creí si no fuera porque su madre me calumnió en su transmisión en vivo. En línea estaban especulando sobre mis motivos. Chicas, todas son iguales. Recuerden eso. Su familia estaba enredada en este lío, pero ella no estaba por ningún lado despierta. Influencia. La cirugía es clave, no puedes quedarte buscando dinero. Me reí suavemente. Pensaron que podrían sacarme dinero si permanecíamos juntos y rompíamos. Me criticarían públicamente. Respondí con calma. Estás diciendo que no te quiero. Michael, ¿por qué fuiste contra la corriente? Para ayudar a mi hermana durante el terremoto. Ni siquiera sabía que ella estaba en casa. Yo ya estaba fuera, pero ustedes dos corrieron. ¿Están tan cerca como los comentarios en la transmisión en vivo? Me reí de nuevo. No usarás personas despistadas. Emmy contra Michael intentó contactarme varias veces más, pero me negué. Apuesto. Ahora se quedaron sin opciones cuando las negociaciones con la policía se estancaron. Ambas familias tuvieron que acudir a los tribunales. Pero Michael no podía esperar. Sabía que tenía algo de dinero y más tarde incluso empezó una campaña de financiación colectiva. Sara no pudo soportar la presión y fue dada de alta. Escuché que su casa fue vandalizada con pintura roja. 2 días después recibí una llamada de Sara que no volverás a casa aún. Aunque están pasando tantas cosas, tu corazón está hecho de piedra. Mamá está en el hospital. Fui al día siguiente. ¿Qué? Pasó que Sara volvió a ser ella misma. Incluso me señaló con el dedo para manchar mi nombre. Tienes el descaro de preguntar que todo es por culpa de tu novio. Él exigió 700.000 en daños y perjuicios. Estamos siendo perseguidos por nenes locos. Mamá vio nuestra casa cubierta de pintura roja y tuvo un ataque al corazón. Oh, ella se asustó. ¿Estamos hablando de Michael, mi novio? Sara se sonrojó. No sabes de lo que estás hablando. Puse los ojos en blanco, pero justo entonces una vez se hizo añicos a mis pies diciéndole a Emily que mi Mori. Parecía que mi madre todavía tenía fuerzas. Ahora podía colgar el teléfono sin preocuparme. Una semana después, la madre de Michael anunció en vivo que recibió 600,000 pesos en compensación. La madre de Michael declaró en vivo que recibió 600,000 pesos en compensación. Parecía que mi madre y los demás realmente habían apretado los dientes y habían pagado. La gente en línea la estaba felicitando. Pero pasado tanto tiempo, Michael todavía puede hacerse la cirugía después de terminarme. Por mis propios asuntos envió un archivo a la oficina de educación. Era evidencia que había reunido recientemente que mostraba a mi mamá. Actividades de tutoría privada durante la última década. Una vez que esto se hizo público, causó un gran revuelo en línea. Tal persona no merece ser maestra. Votemos para sacarla de aquí lo antes posible. Todos parecían ansiosos por sumarse y muchos padres cuyos hijos tomaron sus clases de tutoría la denunciaron no solo por dar clases particulares, sino también por insultar y menospreciar a menudo. Estudiantes de la clase 1 de los padres presentó un informe con su verdadero nombre diciendo que mi hijo es vivaz y activo, pero este maestro lo llamó una desgracia, un parásito para la sociedad y lo hizo pararse en el pasillo todo el día. Mi hijo ya perdió interés en la escuela y está solo en 3er grado. La culpa de mi madre fue inmensa después. Una investigación de la UAU de Educación la despidió y exigió el reembolso de todas las ganancias ilegales de los últimos 5 años. Años en cuanto a los estudiantes que fueron insultados y ya agotaron sus ahorros para el pago de Michael y ahora tuvieron que devolver las ganancias. ¿De dónde viene el dinero? Sara había sido criada como una princesita por ellos con un salario mensual de $3,000, pero todo se destinaba a lujos. Bien, Sara había gastado todo ese dinero hace mucho tiempo. Ese día mi mamá me envió un mensaje. Su tono era duro dar. Me sorprendió la cantidad de 300,000 pesos. ¿Es realmente tanta la cantidad obtenida en 5 años? Tutoría entonces. ¿Por qué cuando recién comencé a trabajar y necesitaba cirugía por apendicitis aguda, mi madre dijo que no había dinero? Pensándolo, respiré hondo y respondí, no lo tengo. Más tarde escuché que vendieron la casa y también estaba circulando un video de mi mamá disculpándose con ese estudiante por alguien que había estado orgullosa toda su vida. Ahora tenía algunas hebras de cabello gris. Era la primera vez que la veía, así que, humillada porque Sara lo perdió todo debido al incidente anterior y había sido despedida de su antiguo trabajo,
Mientras luchaba por encontrar trabajo y nadie estaba dispuesto a contratarla, un amigo dijo que la vieron en un KTV trabajando como anfitriona del karaoke, toda magullada y maltratada. Entendí con una cara bastante similar. A mí me pasaba que a veces me llegaban insultos injustificados. Cuando salía una vez que todo este caos se resolvió, me fui de él. Ciudad había estado tratando de distanciarme de mi familia desde que me gradué de la universidad. Afortunadamente logré hacerlo. Mi negocio en la ciudad vecina había comenzado a despegar. Mientras estaba en el tren me encontré con la transmisión en vivo de la mamá de Michael. De nuevo tenía la cámara enfocada en Michael, que estaba sentado en una silla de ruedas. Por favor, envíeme un regalo. Ella seguía repitiendo esos pocos frases, pero los espectadores en su transmisión en vivo estaban disminuyendo y usando la misma súplica de atención. La gente eventualmente. Me volví inmune a la simpatía. Me desplacé y bloqueé la cuenta de la mamá de Michael. Voy a perseguir mi brillante futuro estos días. Las personas y cosas molestas deberían quedar atrás para siempre.